Gloria al Señor. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos da de estar reunidos una vez más, ¿verdad? A los hermanos que están con nosotros, Dios les bendiga. Y también usted que nos está viendo, ¿verdad? Por Ustream. Este es el ministerio de restauración, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Aquí estamos una vez más para traerle la palabra del Señor a su vida, deseando que usted sea bendecido, prosperado, ¿verdad? En todas las áreas de su vida, no solo monetariamente, sino en salud y lo más importante, en su vida espiritual. Que usted sepa que Dios alimenta su vida a través de su palabra, ¿verdad? Que no piense que Dios le ha abandonado, no, en ninguna manera. Dios está ahí para ayudarle, para sacarle adelante. Y cuando usted siente y dice, Dios me abandonó, no siento a Dios, y Satanás le dice a usted, mejor quítate la vida, mejor vete a los vicios, mejor destruye todo lo que... No escuche la voz del enemigo. Hay un Dios que le ama, hay un Dios que le ayuda, hay un Dios que está trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por usted y por mí. Así es que en el amor del Señor esperamos de que usted sea bendecido y que siempre visite nuestra página. Usted un día tiene una petición, una necesidad, tiene necesidad que oremos, ¿verdad? Juntamente con nuestros hermanos que están con nosotros, ¿verdad? Oramos por usted. El enemigo nos ataca, pero nosotros debemos de atacar también. Nosotros tenemos armas, hermanos. Armas para contraatacar al enemigo. ¿Cuáles son las armas con las que contraatacamos al enemigo? Lo vamos a ver en esta noche. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo no es el compañero de trabajo. Nuestro enemigo no es nuestro vecino. Nuestro enemigo no es mi esposa o viceversa el esposo, no. Nuestro enemigo no son los hijos, no son los padres, no. Él es el enemigo de nuestras almas, tiene un nombre. Y es Satanás el diablo. La serpiente antigua. Que el Señor lo reprenda. Ese es el enemigo de nuestras almas. Y Él no quiere que usted y yo seamos bendecidos. Él es el que nos quita el desánimo. Él es el que nos pone cosas para no ir al culto. Él es el que nos pone tantas cosas para que nosotros no seamos bendecidos. Pero en esta noche vamos a descifrar y vamos a ver cuáles son las armas del enemigo. Él tiene astucia. Y nosotros debemos de ser sabios, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que seamos sabios y entendidos, ¿verdad? Saber cuándo el enemigo está atacando. Así es que espero que usted esté atento, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en Efesios capítulo 6, verso 10, 11, 12 y 13. Estamos desde la ciudad de Jacksonville, North Carolina. Aquí estamos con la ayuda del Señor predicando el Evangelio de Jesucristo. A donde quiera que usted se encuentre, Jesucristo le ama y tiene un plan para su vida. ¿Ya lo tienen, hermano? Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Hasta el 13 vamos a leer. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Puede sentarse. Estar firme, ¿verdad? Esa es la recomendación que el apóstol Pablo nos da a nosotros, que estemos firmes, ¿verdad? Vigorosos, saber que las acechanzas del enemigo son diariamente, ¿verdad? Que
Desde el día que nosotros que el Señor recibimos a Cristo como el Salvador de nuestras almas, hermanos, desde ese día nosotros nos pusimos, ¿verdad?, de enemigos con Satanás. Saber que desde ese día nosotros estamos en guerra, ¿verdad? Nosotros no es que, ¿verdad?, un día tenemos vacaciones, no. Desde ese día nosotros entramos en una guerra con Satanás. Y él nos odia a muerte, ¿verdad? Satanás nos odia a nosotros. Nos odia de una manera extraordinaria como usted no se lo imagina. No solo a los cristianos, sino a la humanidad entera. Odia a Satanás. ¿Por qué Satanás odia al ser humano? Porque nosotros, los seres humanos, Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y porque somos la creación de Dios. Y porque Cristo murió por nosotros y no murió por los ángeles caídos ni por Satanás mismo, no. Murió por los hombres, por los pecadores, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos el gran privilegio, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente eso, tenemos también la bendición de ser llenos del Espíritu Santo, de entender más o menos el vocablo del cielo, ¿verdad? El vocablo del cielo. Así es que en esta noche, ¿verdad?, o en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de la armadura de Dios, ¿verdad?, de las acechanzas del maligno, cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo se mueve, cuáles son las acechanzas de Satanás. Puede decir usted, ¿por qué será, verdad? Nos preguntamos, hermanos, ¿por qué será que yo tengo problemas? Si yo oro al Señor, si yo trato la manera de estar en paz, ¿por qué mis hijos, verdad? Yo oro al Señor para que vengan a los caminos. ¿Y por qué mis hijos no quieren? ¿Por qué mis padres no quieren venir al Señor? Si yo le oraba a Dios, ayuno, busco a Dios día y noche. ¿Por qué, verdad, tengo problemas en mi matrimonio, verdad? ¿Cuántos problemas no hay en los matrimonios, verdad? Y decimos nosotros, ¿por qué si yo amo a mi esposa o yo amo a mi esposo, viceversa, verdad? Decimos, ¿por qué esta situación? ¿Por qué yo tengo problemas en mi trabajo si yo trato la manera de llevarme bien con mis compañeros, con mi jefe? Pero siempre hay problemas. ¿Por qué es que a veces yo entro en desánimo ya para ir al culto y siento que mejor me quedo, ¿verdad? A ver un partido de fútbol, ¿verdad? O hacer otras cosas, ¿verdad?, que no bendicen nuestra vida, ¿verdad? No es que sean cosas, ¿verdad?, que nosotros nos vayamos a hacer, ¿verdad?, a endrogarnos, cosas así, no. Pero de alguna manera, ¿verdad?, nos roba la bendición, ¿verdad? ¿Por qué tantas preguntas que nos hacemos nosotros? ¿Por qué estos ataques? ¿Por qué de repente yo estoy bien de salud y de repente viene la enfermedad a mi vida? Y a veces decimos, ¿será que Dios quiere que esté enfermo? Yo creo que no, hermano. Dios no quiere que esté enfermo uno. ¿Por qué vienen esos problemas de, verdad, que de días tengo trabajo y días no tengo, verdad? Y no es que no haya trabajo, sino que a veces Satanás está trabajando fuertemente. Muchos ataques que nosotros tenemos del enemigo. ¿Y sabe para qué es? Para que nosotros reneguemos del Señor, para que nosotros nos debilitemos en el Señor, para que nosotros dejemos de buscar a Dios. Ese es el propósito de Satanás. Matar nuestra fe, que nosotros caigamos en debilidad y, ¿verdad?, y digamos, Dios no está conmigo. Y empezamos a renegar contra Dios y viene Satanás y se dice, eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. ¿Cuántas personas, ¿verdad?, en un momento indicado perdieron su familia, perdieron sus hijos y ellos mismos se quitaron la vida? Y Satanás se rió en el momento de, eso es lo que yo quería, ganarme estas almas. Esas son las acechanzas del maligno. Pero el apóstol Pablo en esta noche nos aconseja y nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿A dónde nosotros nos fortalecemos contra todas las huestes de maldad? En el Señor. Ahí está, mis hermanos. Es en el Señor. No hay otra manera. No hay otra forma. Ahora, ¿cómo yo puedo fortalecerme en el Señor? ¿Habrán formas de agarrar fuerza yo de Dios? Sí las hay, mi hermano. Sí las hay. Una de las armas que nosotros los cristianos tenemos, ¿verdad?,
y debe de ser fundamental en nuestra vida, es nuestra oración. Nosotros debemos de permanecer. A veces el cuerpo se cansa, a veces hay tantas presiones, ¿verdad? Satanás le envía presiones y uno empieza uno a decir, estoy cansado, ya no quiero orar, ¿verdad? Y uno empieza a sentirse perezoso y ya no quiere. El enemigo empieza a tomar ventaja en nuestra vida. Y de repente vienen los desánimos en nuestro ser. Y no sabemos por qué. Y de repente vienen los problemas a nuestra vida. Decimos, ¿por qué este problema? Satanás tomó ventaja de nosotros. Satanás es astuto. El enemigo tiene artimañas, cómo trabaja. Pero el Señor que lo reprenda, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios que nos ayuda, mi hermano. Un Dios que nos fortalece. Un Dios, hermano, que está como poderoso gigante alrededor nuestro. Allí, ¿verdad? En su familia, allí está Dios. Dice que el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Será que tenemos un Dios débil nosotros, hermano? ¿Será que el Dios de nosotros es un Dios que a veces se debilita? ¿Un Dios que no puede con los problemas suyos? Mira, mi problema es muy grande. No. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Mira, hermano, usted porque no conoce mi problema. Si usted supiera, mire, Dios tiene poder para cargar con ese problema. Pero déjeselo a Él. Deje esa situación a Dios. Dios es el que es experto en eso. Cuando hay, ¿verdad?, un problema que no se puede resolver, llamemos a ese abogado. 1-800 abogados, no, al abogado de abogados, ¿verdad? A Jesucristo de Nazaret. Al Dios que no ha perdido un caso, no lo ha perdido. ¿Cuál es su problema? Todos tenemos problemas, hermano. A veces decimos, no, yo no tengo problemas. Mire, hay problemas que nosotros a veces los ignoramos por no quererlos, pero si nosotros nos ponemos a pelear la batalla de la fe y a buscar al Señor, vamos a ver que es un problema. Uno de los problemas puede ser, ¿verdad?, nuestra bendición, cómo poder, ¿cómo se llama?, andar en esa alegría, en ese gozo. A veces debemos de pelear esa bendición. Satanás no quiere que nosotros andemos en el gozo del Señor. Satanás no quiere que nosotros andemos alegres. Que le demos una sonrisa a una persona que tiene problemas. Ahora en la mañana yo venía alegre, ¿verdad? Venía de comerme mi lonche también. Venía alegre por eso también, ¿verdad? Pero también venía alegre porque el Señor me ha dado gozo. Y una persona me pregunta, ¿por qué vienes contento?, me dijo. Y él tenía problemas. Yo no dije nada, solamente me reí por nada. Estoy alegre. En mi corazón hay alegría porque el Señor me ha dado alegría. Él es el que nos da la alegría, ¿verdad? En el Señor fortalezcámonos. En el Señor agarremos fuerza. Él es poderoso para poder nosotros refugiarnos en Él. El enemigo ataca nuestra vida día con día. Acuérdese, Él nos odia a nosotros. Satanás odia a los cristianos. Nos odia él quisiera poner una bomba atómica y matar a todos los cristianos y que se acaben los cristianos, pero no le conviene a Satanás. Porque sabe que si nos mata a nosotros, nos vamos para el cielo. Y eso no le conviene. Él sabe que si él me mata a mí, yo me voy para el cielo. Y aunque él diga lo que diga, yo me voy con el Señor. Y dice, bueno, ya no me va a hacer estorbo, pero ese no es el propósito de él. El propósito de él es que yo me desanime, que yo ya no busque al Señor, que yo ya no les predique a las almas. Porque él sabe que nosotros somos un estorbo para él, hermano. Usted y yo, mi hermano, somos una arma poderosa en las manos de Dios. Sí, usted. Cuando usted y yo, hermano, nos ponemos en oración y le predicamos el evangelio a otras personas y le invitamos a la iglesia,
Satanás se enoja y dice, espérense un momento, ¿verdad? Ya me la va a pagar este. Y empieza a tirar sus dardos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿por qué yo andaba alegre ayer y ahora tengo este problema? Acuérdese, Satanás tiró su dardo. Pero esos dardos nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. No pierda el gozo, no perdamos el gozo, hermano. Dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted y yo necesitamos vestirnos del Señor. Vestirnos de Dios, ¿verdad? Ponernos la coraza, la protección de Dios. El enemigo buscará la manera de desactivar nuestra vida, nuestra fe, nuestra comunión con Dios. ¿Verdad? Si usted, ¿verdad? Me voy a dirigir a esas personas, hermanos, ¿verdad? Si usted es alguien que estuvo en los caminos del Señor, o todavía está en los caminos del Señor, pero ya no ejerce aquel ministerio, aquella obra que Dios le había dado, aquella bendición, me habían dicho, y aquella obra que usted hacía para Dios, ya no la ejerce, por muchas razones, ¿verdad? O usted que está apartado del Señor, ¿verdad? Que vivió, ¿verdad? Que disfrutó del don de Dios y ahora se encuentra alejado. Vuelva como el hijo pródigo. Pero hermano, yo no puedo, mire tantas ataduras. Yo te entiendo, pero es una decisión. El hijo pródigo dice que se sentó, dice, cuando ya no tenía nada, dice. Ya lo había perdido todo, dice. Todo lo había malgastado. Y cuando se sentó y él dijo, en la casa de mi padre, allí había abundancia de pan, dijo. Y yo aquí, dijo el hijo pródigo, deseando, voy a hacer algo, dijo. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, no soy digno, le dijo, de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como uno de tus jornaleros. Mire, la decisión que él tomó lo llevó a recobrar su puesto de príncipe, de hijo. El padre no lo tomó como siervo, lo tomó como hijo. Eso es lo que usted vale para Dios. Hijo, usted es un hijo. Usted vale para el Señor. Vuelva a levantarse, vuelva a buscar al Señor. El Señor lo está esperando, mira, así con los brazos abiertos. Él no está para buscar y decirle, te condeno, vas para el infierno. No, Dios lo está esperando, pero debe de pedir perdón. Yo no digo que las consecuencias del pecado son bastante duras, ¿verdad? Pero el amor de Dios sobrepasa todas esas cosas. Pero hay que pedir perdón, hay que buscar la misericordia de Dios. Dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estas acechanzas de Satanás, miren. Las acechanzas de Satanás, ¿verdad? Él se acerca sutilmente a nuestra vida. Poco a poquito, ¿verdad? Va tirando él ¿cómo se llama? Lo que tira el pescador. Ajá, la caña, el anzuelo. Poco a poquito va tirando el anzuelo. Y ahí va cayendo la persona. Él se va acercando poco a poco. Él tiene acechanza, él tiene maneras cómo llegarle al ser humano. Y nosotros debemos de ser más astutos con él. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos decirle, Señor, ayúdame para ver cómo el enemigo me está atacando, me está venciendo por esta área. ¿Qué áreas de nuestra vida, ¿verdad?, están bajas? Y debemos de empezar a ver y decir, esta área de mi vida no está trabajando bien, debo de arreglarla. Debo de mejorar esa área de mi vida.
esta otra área de mi vida está tambaleando. Debo de arreglar esa área de mi vida, porque Satanás está trabajando ahí para que eso se caiga. Y esos son muros que usted tiene, que usted y yo tenemos, para que el enemigo no entre fácilmente, y debemos de recobrar fuerza en el Señor. Dice que para que podamos estar firmes, dice, debemos de estar firmes, fortalecidos en el Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A dónde está nuestro enemigo? Está en los aires. Satanás está en los aires. De allí se mueve él, allí mueve él sus ejércitos. Dice que son principados, son potestades. ¿Sabe? Si el Señor nos permitiera ver cuántos demonios se mueven hoy en este día viernes. Muchos se van a los nightclubs. Se van a los nightclubs y vuelven a su casa. Porque Satanás se mueve. Satanás trabaja. Él envía a sus demonios. Hoy les toca trabajar a esto. Dice, vayan a hacer disparates en aquella área. Vayan a atacar a ese hogar, a ese matrimonio. Vayan a atacar a esa familia, vayan a atacar a ese joven, vayan a atacar a ese muchacho. Vayan a atacar a los pastores, vayan a atacar a los hermanos que no se congreguen, que no glorifiquen a Dios. Vayan a atacar a los hermanos que cuando están en el culto les da sueño. Hermano, a veces pasa eso, y no es que uno quiera tener sueño, a veces son ataques de Satanás. Y le digo, Señor, que mire, a mí me pasó un tiempo que yo llegaba al culto y no es que no buscaba al Señor, de repente me entraba sueños y ¿qué me pasa? Y empezaba a decir, ¿qué me está pasando? Y yo le dije, Señor, reprende este mal espíritu. Yo no me voy a estar en el culto, si yo no estoy, ¿verdad? Yo voy a adorarte, Señor. Yo voy a glorificar tu nombre. Yo le dije, Señor, ayúdame. Y el Señor rompió esa barrera del enemigo. Porque el enemigo trabaja, hermano. El enemigo, mire, el enemigo es astuto. A veces a la hora del culto, ¿verdad? El matrimonio, vámonos, y de repente suelta que uno está enojado y el otro no sabe por qué. Los ataques de Satanás. A veces llaman los muchachos para el culto y mamá ya no voy a ir al culto, papá ya no voy a ir al culto. ¿Por qué? Satanás trabajó ahí. Satanás trabaja fuertemente. Tenemos un enemigo. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es con el vecino. Nuestra lucha son con legiones. Son con principados. Son con demonios. Son, hermano, son con hueste de maldad. Y nosotros debemos de saber eso bien claro. Saber que el enemigo es el que nos ataca. El enemigo es el que nos perturba. El enemigo es el que anda allí buscando la manera. El que te pone en tu mente, mira, engaña a tu esposo, engaña a tu esposa. Mira, haz esto. Mira, échate un cigarro, ¿verdad? Que nadie te mire. Satanás es el que trabaja de esa manera. Pero nosotros, acuérdese, tenemos una coraza. Allí, cualquier cosa que el enemigo nos ponga en nuestra mente, nomás le digo, te reprendo, Satanás, yo soy hijo de Dios. Te reprendo, Satanás, yo le sirvo al Señor. Y allí el Señor dice, el Señor nos cubre, ¿verdad? Y Satanás sale llorando, no sé qué hace él, ¿verdad? Se va, renegando, diciendo, no quiere doblegarse. Resistir, dice. Dice que porque no tenemos lucha, es una lucha que nosotros tenemos. Lucha día con día, mi hermano. Nosotros no, ¿verdad? El enemigo no agarra vacaciones. Si nosotros, ¿verdad? Nosotros muchas veces agarramos vacaciones, ¿verdad? Nos tiramos unos dos, una semana así, ¿verdad? Sin buscar al Señor, así tranquilo. Pero Satanás no. Él día con día nos acecha, nos ataca, busca la manera
de destruirnos. Lo que Satanás quiere que nosotros nos apartemos del Señor, ya no le sirvamos a Dios y le sirvamos a Él. Pero escucha esto, y esta es la bendición de Dios, que entre más nosotros le sirvamos a Dios, más buen paga nos da Dios. Pero otra cosa te digo, entre más le sirvamos a Satanás, mal paga nos da Él, porque Él no tiene nada que ofrecernos. Él dice, mira, si tú me sirves, yo te doy esto. Mentira, Él no tiene nada. Él no tiene nada. ¿Sabes lo que tiene Satanás? Un lago de fuego para él y sus ángeles que fueron caídos, tirados del cielo por Dios, el Rey del universo. Ese es su lugar para siempre. Y para nosotros, ¿qué hay? Para nosotros está el Señor Jesucristo. Para nosotros hay bendición. Dios nos ofrece a nosotros la vida eterna, pero hay que recibirla. Hay que entregarlos a Él. Satanás no tiene nada. Esforcémonos, mi hermano. Luchemos en el Señor. Las luchas a veces son difíciles. Cuando nosotros damos un paso de fe, un paso más, la verdad, queremos, Señor, hoy sí te voy a servir de verdad. Ya no voy a jugar. Ya no voy a titubear. Ahora me voy a entregar fiel a ti, Señor, y te voy a servir. Entonces sí, mi hermano. Entonces sí. Entramos a la fila de los guerreros. Y desde ese día, la arma no podemos dejarla. No podemos dejarla porque esa es la arma que nosotros tenemos para contraatacar a Satanás. ¿Verdad? ¿Y cuál es la arma del cristiano? Es esta. Es la palabra de Dios. Con ella nosotros destruimos toda obra de maldad. ¿Verdad? El Señor nos ha hecho a nosotros que Él nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y ninguna cosa de este mundo nos hará daño, dice la palabra. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Llega el día malo, mi hermano. Llega. Posiblemente usted ahorita esté pasando el día malo. Usted que nos está viendo o nos va a ver. ¿Verdad? Usted dice, hermano, nadie me entiende. Hermano, nadie me comprende. Es en el día malo que usted está. Pero acuérdese esta cosa que le voy a decir. Acuérdese de esto. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Acuérdese esto, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Posiblemente sea lo peor que usted esté pasando, lo más duro de su vida, lo más terrible, que usted no aguanta el dolor. Pero acuérdese, todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy no lo entendemos, mañana lo vamos a entender. ¿Por qué Dios hace las cosas? Y Dios no las hace para matarnos, no. Dios no las hace a veces para ayudarnos, para sacarnos adelante, porque Él quiere darnos cosas mejores. Aliéntese. Aliéntese. Aunque Satanás nos ataque, mi hermano, nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, yo debo de armarme. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo sé que debo de orar, Señor. Mire, hermano, si nosotros oramos antes de acostarnos y oramos a veces cuando nos levantamos, a veces el enemigo nos pone tantas cosas ese día, a ver qué cosas van a pasar. Pero como nosotros oramos, como nosotros vamos encomendados en el Señor, toda esa hueste de maldad, oró hoy. Y ya teníamos un plan para él, ¿verdad? Recordemos el caso de aquel hombre en los tiempos de Esther, Mardoqueo. ¿Verdad? Mardoqueo, dice la palabra del Señor, que ya para él había una horca. Pero habían estado en oración y en búsqueda de Dios 3 días, el pueblo. Y Mardoqueo era un varón esforzado, y allí estaba Mardoqueo. Y ya aquel malvado, ¿verdad? Aquel tipo usado por Satanás,
Dice la palabra del Señor que el rey no pudo dormir esa noche. Escuche bien. El rey no pudo dormir toda la noche pensando en Mardoqueo. Y que qué se había hecho por aquel hombre que le había librado la vida. Y le dijeron, ¿verdad?, sus principales ahí, nada se le dieron a ese hombre, no se le dio nada. No, dijo, búsquenme a ese hombre, búsquenmelo. Y lo fueron a buscar. Y Dios libró a Mardoqueo, lo libró de la horca. Y al malvado que le había causado la horca, a él mismo lo ahorcaron. ¿Qué quiere dar a entender esto, mi hermano? Que Dios nos libra a nosotros cuando nosotros oramos y le pedimos la protección de Dios. Libra a nuestros hijos, libra a nuestros padres, libra a nuestra esposa o esposo viceversa, libra a nuestros hermanos, libra nuestra vida de todo mal. Quizás ese día dice Satanás, le tengo preparado un desastre a este. Va a tener un accidente fuerte. Pero como usted oró y Dios lo libró. Hay un accidente en su trabajo, pero Dios lo libró. ¿Verdad? Así es Dios. Y nosotros debemos de confiar en Él. Así es que hoy en esta noche hemos entendido que tenemos un enemigo. Y a él hay que atacarlo. Él nos ataca a nosotros. Nosotros no debemos de quedarnos con las manos cruzadas. Dios nos ha dado la armadura. Dios nos ha dado las armas. Y Dios nos ha dado la valentía, la fortaleza. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? No quedarnos ahí, no. ¿Verdad? Hay que contraatacar. Hay que pelear contra Satanás. ¿Verdad? No contra nuestro prójimo ni contra... no. Es contra Satanás y sus acechanzas. Así es que si usted hoy dice, hermano, yo voy a volver al Señor. Hoy es el tiempo de salvación. Vuelva al Señor. Entréguese a Cristo. Busque una iglesia donde se predique el Evangelio. Y reciba la bendición del Señor. Siga adelante y síganos bendiciendo. Síganos visitando aquí a su canal en Ustream, ¿verdad? A este ministerio de restauración. Lucas 1:37, ¿verdad? Usted tiene una petición o oración, llámenos, ¿verdad? Nuestros números de teléfono están ahí. O si usted vive aquí en Jacksonville, visítenos. Así es que adelante a la orden del Señor. Dios le bendiga.